No sé si lo anotamos. Creo que no, ¿verdad? Ah, hicimos una gráfica. Ahí debe de venir. No sé si la tengan. Pero ahorita la digo. Es una distancia. Esta es la distancia del foco y esta es la distancia de donde está el centro focal al foco, o la distancia focal más la del foco donde está el objeto. Ese es lo que es ese. Bueno, si no, ahorita lo ponemos. Más 1 entre S'. S' es la misma distancia, pero que se encuentra desde el eje hasta dos focos. Yo creo que lo voy a dibujar. Es que lo tengo en la imagen, mira, para que lo entendamos. Lo dibujamos así. Eje principal. Aquí está la lente. Aquí está el centro. Aquí está el foco. Y acá sería 2 veces el foco. Entonces, la distancia que existe de aquí a aquí es X'. Y de aquí a donde está acá viene siendo S'. Son distancias. Y la distancia, bueno, aquí voy a poner otra vez el foco. Otra vez el foco. Aquí. Aquí está el objeto. O aquí viene siendo 2 veces el foco. Ahí voy a poner el objeto. O a lo mejor no, a lo mejor más para acá, ¿no? Para que no se ponga. El objeto mejor lo pongo aquí. O de objeto. El objeto, cuando refleja, más o menos viene así la luz. Y pasa por el foco. Ahí. Y luego pasa así. Así es la proyección. Sí, y también hay una proyección de aquí hasta el centro. Donde cruza es donde se forma la imagen. Por ejemplo, aquí se cruza, la imagen se forma aquí. Acá que está el eje por acá. Invertida. Esa es la imagen, la I. Así se forma. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, más o menos, bueno, así están las distancias. Entonces, 1 entre el foco es igual a 1 entre S, la distancia que hay de aquí a dos focos. Mira, es S, más la distancia donde se encuentra S a también a dos focos. A dos focos, sí. Ah, no es cierto, ¿dónde está la imagen? Abarca. Entonces, quiere decir que la S va a ser hasta acá, no hasta aquí. Así sería. ¿Dónde está el objeto? ¿Dónde está la imagen? Es lo que significa, para entender muy bien la lógica de Gauss. Y hay otra fórmula donde, bueno, esto se utiliza si el objeto, se coloca hacia afuera del foco principal. Y sería 1 entre F igual a, aquí será menos. Chicos, si el objeto se coloca entre el lente o la lente
y el foco. Y hay otra fórmula que maneja un signo negativo, menos 1 entre f, que es igual a 1 entre s, esa longitud, menos 1 entre s', pero este se usa para lentes divergentes. Esas son las fórmulas de ecuación de la lente en forma gaussiana. ¿Sí? Muy bien. Le podemos dar un nombre a todas estas S. O sea, vamos a darle un nombre para que se entienda mucho mejor, ¿no? Todo se expresa en metros, ¿verdad? O en centímetros, pero generalmente lo convertimos en metros. Bueno, eso que estoy ya. Ah, tengo que anotar esto también. Bueno, me dice cuando ya lo tenga para borrar. Muy bien. Mira, es que hay una cierta de reglas para aplicar la fórmula gaussiana que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, voy a borrar, ¿verdad? ¿En casita puedo borrar? Lo de abajo no, todavía no alcanzo a notar Ok. eso. Ahorita me dicen cuando ya. No se preocupen. Todavía no termina. Oye, ¿ya se acostumbraron a estar así híbrido? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que está, entre lo híbrido que no está bien? ¿O que no les gusta? Ignorar más ¿Sí? Algunos. Tal vez en su clase no, pero en otros sí. Ah, yo pensé que los ignoraba. Ahorita les voy a hablar. Listo, profe. ¿En simulación? Sí. A nosotros nos dio clases hasta ayer y 2 días. ¿No les dio clases? No, esa maestra se va y después regresa. Graciela, ¿verdad? No, pero nos dijo, no, es que nos dijeron de online no hubiera clases porque la actividad no tiene chiste online. La maestra. La maestra Graciela. Pues no, que es muy buena, dice. No, así es buena, pero como que no le gusta. No es buena. Eso es estricto, se puede decir más o menos. Y me levanté temprano para que el profe Valentino diga, no, pues. Es estricta. Sí le gusta su clase y todo, pero tiene un poco de especial por el tiempo. Ah, Ni hablar de uno. no, pues habla mucho ella, ¿no? Muy recién porque dice, equipo 1, vamos más rápido, equipo 2. Y si no le contestas, pasa con el otro. Y eso sí de. No, muy desesperada. La maestra. Ay, no. Bueno, ¿podemos borrar, chicos? Bueno, no sé. Sí, profe, ya puede borrar. Ya se dio todo, ya sí. ¿En casita ya quedó? No, todavía no. Sí, profe, ya quedó. Ya quedó. Ah, muy bien. Mira, vamos a borrar. Vamos a poner las reglas para poder aplicar cada una de las fórmulas. Mira, ahí va. Bueno, sería así. Al aplicar la ecuación de lentes de forma newtoniana y gaussiana, debemos considerar lo siguiente. Es decir, debemos considerar lo siguiente. Vamos a poner inciso A.
para las lentes convergentes, la diferencia focal y luego este que rechina mucho, ya que vamos a poner F. Siempre, mira, siempre es positiva y para las lentes divergentes F es negativa. Fíjate. Para las convergentes siempre es positiva, para las divergentes F es negativa. Es una reglita. Otra reglita más, creo que lo tengo aquí en mi siguiente recorte. Ahí te voy a poner como ven. El valor X, ese valor X, la distancia del objeto al foco está del mismo lado de la lente, que está del mismo lado de la lente, es positivo si el objeto se encuentra, dice aquí, se encuentra del foco hacia afuera. Del foco hacia afuera. Del foco hacia afuera, entonces. Del foco hacia afuera. Ahí me falta otra reglita. A lo mejor puedo ponerlo aquí. Acá puedo poner a lo mejor el C aquí, ¿no? C. Cuando el valor de la imagen, es decir, el tamaño de la imagen, es positivo, significa que la imagen es real. Por ello, se dice aquí, se recoge dice aquí, en una pantalla y luego dice aquí, sí, y es negativo. Ahorita me quito, chicos. La imagen es virtual. La imagen es virtual. Y está dentro de la lente. Así es lo que es. Estas son las reglitas. Ahí está, chicos. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Ah, no es cierto, me falta una fórmula más. Potencia de una lente.
pero es igual a la distancia focal en metros, a la inversa. Pero ahorita lo vemos. ¿Ya borramos? ¿En casita ya borramos, chicos? Sí, profe. Ya, muy bien, vamos a borrar. Vamos con un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente, dice, una lente convergente tiene una distancia dice aquí tiene una distancia focal de 10 centímetros. Es lo que me están diciendo. O la lente convergente tiene una distancia focal de 10 centímetros. Y se coloca frente a ella y se coloca frente a ella un objeto de 3 centímetros a una distancia de 12 centímetros de la lente. Determinar inciso A, a qué distancia de la lente se forma la imagen, a qué distancia de la lente se forma la imagen. Inciso B, ¿qué tamaño es? Inciso B, ¿cuál es su tamaño? Muy bien. Entonces, datos. Entonces tenemos una distancia focal de 10 centímetros. Entonces puedo poner que el foco 10 centímetros. La distancia focal, 10 centímetros. Luego dice que se encuentra un objeto a 3 centímetros. Bueno, el objeto dice que se encuentra a 3 centímetros. Hay una... Ah, no, la altura del objeto. Entonces la O. 3 centímetros. A una distancia de 12 metros de la lente. Ahora sí, 12 metros la distancia. Bueno, ¿cómo pongo la distancia de la lente al objeto? Con la letra X. 12 centímetros. Determinar a qué distancia de la lente se forma la imagen. ¿Qué símbolo manejo yo para determinar la distancia de la lente a la imagen? Es S, comita, para el inciso A. Y luego para el inciso, ¿cuál es su tamaño? El tamaño de la imagen, la I. Eso es lo que tenemos ahí como datos. Bueno, entonces,
¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Me voy a mi formulario, a las fórmulas que tenemos, y tenemos lo siguiente, mira. Para el inciso A puedo utilizar la fórmula que tengo aquí, mira. Distancia del foco más la distancia, si recuerdan de la imagen que copiamos hace un momento. X comita que viene a ser la distancia del centro a donde se encuentra la imagen. Esa es la formulita. Otra formulita que puedo tener por acá es lo siguiente. Bueno, recordemos que cuando multiplicamos la distancia de la distancia del objeto, de la lente, de la lente del objeto y de donde se encuentra, quedamos que el centro a la imagen, lo multiplicamos, esto es igual a tener a un foco, la distancia del foco al cuadrado. Son fórmulas también. Entonces, quiere decir que si yo despejo esto, es igual a tener la distancia del cuadrado entre X. ¿Sí? Bueno, tengo esto y ¿qué más? Entonces, eso me va a servir a mí, más o menos, esto me va a servir a mí para poder encontrar una parte de lo que... Bueno, yo quiero llegar a esto, pero necesito esto, mira. Entonces, quiere decir que aquí puedo calcular para el inciso A, F, que son 10 centímetros. Lo voy a marcar en 10 centímetros. Luego lo convierto en metros. Bueno. Entre X, que viene siendo los 12. Bueno, 10 al cuadrado son 100. Y 100 entre 2, perdón, entre X es 12, ¿verdad? Sí. Serían aquí. Fíjate que aquí hay un error en este texto. Porque me estoy marcando un 2 y aquí no hay un 2, hay un 12. Entonces sería igual, saca la calculadora. A 8.33. Así es, ¿verdad? 8.33. Entonces la imagen está 8.33 centímetros. Esa X comita, que es la distancia, si podemos observar, la distancia del centro, digo, es del foco a la donde está la imagen. 8.33. Y con base a eso, ya puedo encontrar S, que viene siendo la distancia de la lente. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Entonces aquí sería S igual al foco. Mira, estoy sacando esta fórmula. 10 centímetros más este 8.33 centímetros. Entonces aquí sería igual a 18.23 centímetros. Esa sería la distancia de la lente, de la lente donde se forma la imagen. La distancia desde la lente es donde se forma la imagen. No es tan complicado, ¿verdad? Están muy obvios. Ahora bien, vamos ahora al inciso de cuál es su tamaño. Ok, para ello vamos a utilizar esta fórmula. Mira, ¿puedo borrar aquí? ¿Sí? Sí, por favor. Voy a borrar aquí. Voy a poner el inciso B. 18.33, acuérdense. Voy a dejar este dato aquí. ¿Qué fórmulas me van a servir a mí? Bueno, para el inciso B, te traigo, si lo recuerdas, tenemos el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto entre el tamaño de la imagen es igual a X, que viene siendo la distancia de 12 centímetros de la distancia ¿cómo decía? Hacia la lente, ¿verdad? Bueno, X entre la distancia del foco. Muy bien. Entonces la imagen
Yo tendría que despejar la imagen. Entonces lo que podría hacer yo es que esto está dividiendo pasar multiplicando y este que está dividiendo también pasar multiplicando. Tendríamos el foco por tamaño de la imagen por X. Y esta X pasar dividiendo. Entonces tendríamos la fórmula sería igual a foco por el tamaño de la imagen entre X. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dicen, chicos? Entonces quiere decir que aquí la imagen va a ser igual al foco, que son 10 centímetros. El objeto tiene 3 centímetros de tamaño entre X, que son 12. Son 30, ¿verdad? Entre 12. 2.5. Ese es el tamaño de la imagen. Ahí está. Ahí está un problema de lentes. Otro. ¿Cómo ven? Bueno, ahorita que lo tengo. Bueno, este libro está equivocado. Marca aquí que 15 centímetros, pero no. Listos, vamos con otro. Borramos. Dice el programa lo siguiente. Vamos a borrar. Un objeto de 4 centímetros se coloca a 20 centímetros de una lente convergente. Que tiene una distancia focal de 12 centímetros. Calcular. Inciso A. ¿A qué distancia de la lente? ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Y inciso B. ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es su tamaño? Pero ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, cópienlo y lo resolvemos esto el día de mañana. Está bastante interesante. Bueno, ya están aprendiendo este tipo de ejercicios, ¿verdad? Bueno, por principal. Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana les va a aparecer una actividad colaborativa. Realmente viene investigación, sí. Es para hacerse en casa, ¿eh? Se ríen porque tienen mucho trabajo, ¿no?
Sí, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ah, entonces, tiene un chance. ¿Vale? Ya pasó el examen, ya pasó. ¿Vale? El examen ya pasó, era medio. Ah, ¿el examen ya pasó? ¿Cómo? Uno de métodos. Ah, métodos numéricos. ¿Y quiénes da métodos numéricos? Hay muchos maestros nuevos. ¿La maestra Gladys? Ah, no, ya no es nueva. O Griselda. Que hay muchos maestros nuevos. ¿Mande? ¿Veloz? El profesor es muy tranquilo, muy lento. Pues sí está mejor, ¿no? Con Veloz. Se emociona, se pone a dibujar, se quiere explicar. El maestro ya es maestro grande. O de rato ya se me va a ir de repente, ¿verdad? Ya muchos maestros se fueron. ¿Mm? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No creo. Se ve muy, muy fuerte. Yo creo. ¿Vale? Bueno. Chicos, en casita, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, profe, gracias. ¿Y Todo usted? bien, profe. ¿Todo bien? Ok, bueno, Profe, yo así tengo dime una que. pregunta, profe, pero no es del ejercicio, es que sucede que no pasé el tema número 2 y mi pregunta es qué voy a hacer para pasarlo. Pues vamos a ver. ¿Qué pasó en el número 2? Déjame Me ver. parece que me afectó mucho el tema de los apuntes, sucede que no tenía los apuntes suficientes y yo me confié en hacerlos con la repetición. El problema Ajá. es que las repeticiones no están disponibles más. Entonces Ah, le hablé a varios de mis compañeros, pero algunos me comentaron que tuvieron el mismo problema y otro compañero me comentó ya tarde y me había comentado que lo sentía mucho, pero que no había visto el mensaje porque estaban trabajando. Entonces ajá. no mandé los apuntes porque no tengo de dónde Ah, sacarlos. sí, es cierto. Faltaban los apuntes. Sí, fue eso. Ah, ok. O podemos. ¿Quién tiene los apuntes? Todos los apuntes. ¿Ya subí la calificación? Lo que se puede hacer es que, bueno, si estamos en segundas, conquista el bloc de notas y se presenta nuevamente el examen, pero el examen veo que te va bien. No hay mucho peligro. Entonces me tendría que esperar hasta segundas, ¿verdad, profe? Sí, vamos a hacer segundas. Es el tema 2, ¿verdad? Así Sería es. a partir del día 23 de marzo, de mayo. 23, 24, 25, 26 y 27.